Prevenir los factores de violencia. Considero que la autoridad debe de asumir como su responsabilidad todos los temas que los ciudadanos perciben como merecedores de atención pública. Y para hacer frente a la situación en materia de seguridad pública en el país, se ha privilegiado una estrategia eminentemente policial, dejando en segundo plano la atención de los factores criminógenos. Adicionalmente al empleo de las Fuerzas Armadas y la operación policial, se proponen estrategias complementarias que brinden oportunidades de desarrollo a la población y coadyuven a la creación de una nueva cultura de respeto, orden y de legalidad. Reducir los índices de inseguridad es también un asunto de transformación cultural, fincado en la actuación del individuo conforme a la legalidad dentro y fuera del gobierno, tanto por formación como por conocimiento de la innegable aplicación de la ley. Los factores institucionales siguen siendo la corrupción, la impunidad, la falta de coordinación, la debilidad de las instituciones, el marco jurídico sin enfoque adecuado y la siempre presente coyuntura política. Los factores sociales, la falta de condiciones para el desarrollo humano que se ha estado mencionando y la falta de protección del bienestar de los individuos. A nivel individual, la carrera delictiva se desarrolla en las siguientes etapas. Se empieza con faltas administrativas, sigue el robo, el secuestro y la extorsión, los homicidios dolosos, hasta llegar a la delincuencia organizada. Las instituciones del Estado mexicano, sobre todo las de gobierno, tienen la responsabilidad de atender y subsanar los factores tanto institucionales como los sociales antes mencionados, mediante un trabajo que implica la transversalidad de las instancias de la Administración Pública Federal que tengan injerencia en la prevención por la temática de sus atribuciones en seguridad, las de justicia, las de salud, como es el caso de este foro, que dentro de la institución gobierno, en el Poder Legislativo, en el Senado de la República, la comisión correspondiente de salud está atendiendo el tema. El desarrollo, la economía, etc. Como en el sentido vertical con las autoridades con presencia geográfica en todo el territorio nacional. Hablo del municipio como autoridad de primer acercamiento con la población, en los estados y las regiones que se conforman para atender algunas temáticas. En México, iniciamos el estudio serio de la seguridad en la década de 1980, siempre con un criterio nacionalista. México estableció un método para aproximarse a la identificación y estudio de las causas individuales y los factores colectivos, que daban origen a los anhelos y a las aspiraciones de los mexicanos, que en nuestro devenir histórico se fueron plasmando en nuestras sucesivas cartas magnas. Por eso identificamos que primero queríamos independencia, integridad del territorio y los intereses nacionales. En el 17 integramos la soberanía como el ejercicio de la autodeterminación. Esto se articula a partir de los elementos siguientes: el proyecto de nación definido en la Constitución Política, la visión que asume el Ejecutivo en materia de seguridad del Estado, los objetivos en materia de seguridad del Estado tutelados por la Constitución, que principalmente se refieren a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, y las acciones que conllevan a la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrenta el país. Esto es aterrizar lo escrito en nuestro marco conceptual y normativo. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones de gobierno, el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes del Estado, la defensa legítima del Estado respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes, y la evaluación del entorno estratégico nacional en sus dimensiones externa e interna. Lamentablemente, en este devenir histórico prevaleció el componente político
Y fuimos olvidando al individuo, prevaleciendo el interés del Estado, considerando a este como el elemento gobierno, un arabesco semántico nada favorable para los ciudadanos o elemento pueblo. Actualmente destaca el criterio de promover la seguridad por medio de un enfoque multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo los proyectos de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. El individuo debe regresar al centro de la atención de las acciones de gobierno. Requerimos partir del razonamiento de que el origen y las causas de todo fenómeno económico, político y social es multifactorial y la única manera de atenderlos es con criterio multidimensional. Un enfoque que no contemple la atención multidimensional de los factores estructurales y coyunturales que propician y potencian la inseguridad tendrá una definición inexacta de la problemática y por lo tanto caerá en errores al enfrentarla. La seguridad pública con enfoque de ciudadana vuelve a colocar al individuo en el centro de la atención, pero a pesar de los diversos intentos por llevar a la práctica lo que pensamos, decimos y escribimos, seguimos con una gran diversidad de opiniones, criterios, visiones que se dicen y escriben para la realidad, pero la realidad es que no hemos logrado conciliar pensamientos y propuestas de tal manera que sumemos esfuerzos coordinados de todas las instancias que existen para lograr identificar, atender, contener y unificar los factores de violencia. La OEA, la Organización de Estados Americanos, definió en 2008 algunas causas de la criminalidad y de la violencia. Delincuencia organizada y delitos conexos, factores socioeconómicos que propician marginación, pobreza y desigualdad social, procesos de urbanización masivos y desordenados. Quiero recalcar, valores y cultura relacionados con el deterioro de la cohesión social, como el individualismo y los logros materiales. Las situaciones familiares conflictivas, como ausencia de los padres, el embarazo temprano y la violencia. Exclusión social de los jóvenes conocidos como ninis, ausencia de una cultura de legalidad, trabas burocráticas insensibles con las víctimas, insuficiencia de infraestructura, recursos humanos y tecnológicos en la prevención, procuración y administración de justicia, así como corrupción y una débil profesionalización, dificultades estructurales de cuerpos policiales como falta de focalización, de precisión de funciones y de coordinación y el problema carcelario, poco control e incapacidad de lograr una verdadera reinserción social. Por su parte, México inició trabajos para definir la prevención del delito con acciones no policiales en la Conferencia Nacional de Gobernadores desde el año 2010. La UNAM y en diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales que permearon el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que concretaron en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012. La primera tarea fue conciliar y verificar la veracidad de la gran cantidad de diagnósticos que existían y definir las áreas estratégicas, geográficas y temáticas más sensibles en el territorio nacional. El diseño de estrategias no coercitivas de prevención de criminalidad basadas en la educación, la cultura, el deporte, los valores y la identidad nacional. La presentación de programas de los actores que había en el rubro. ¿En qué medida inciden los resultados de estos programas en la disminución de índices delictivos? Elaborar propuestas y acciones para vincular los resultados de programas con la disminución de índices delictivos que no han sido favorables. Promover una cultura de la legalidad mediante estrategias para introyectar la cultura de legalidad en el hogar, partiendo del hogar, en la escuela, en la comunidad y en el trabajo. Y así nació la efímera Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y del Delito como la única instancia en aquel momento
con presupuesto para administración y operación en el año 2013. Aglutinó los programas, como lo logró, aglutinando los programas congruentes al tema dispersos en los diversos organismos de la Administración Pública Federal, que ya eran unidades responsables de gasto, adecuó los programas de operación, integró operativamente el Centro de Prevención Social del Delito, asumió la tarea de sumar la participación ciudadana, tan importante, a la atención de los factores identificados con mayor incidencia en las áreas geográficas que denominaron polígonos. Existen muchas versiones, pero a la subsecretaría se le retiró el presupuesto para el año de 2015. El tema quedó a la deriva y los esfuerzos fueron realizados sin coordinación y apoyo nacional, privando las necesidades regionales o focalizadas al interés voluntarioso de las diferentes instancias de la sociedad civil. Seguimos sin disponer de la instancia de coordinación y orientación de la parte gubernamental, toda vez que esta tarea es responsabilidad del Estado mexicano y la autoridad que debe asumir la continuidad de las acciones tendientes a fomentar los valores y culturas relacionados con el deterioro de la cohesión social es el elemento gobierno del Estado mexicano. La convivencia sana de los mexicanos alcanza niveles preocupantes. Esta situación impacta sensiblemente en el desarrollo del país y, consecuentemente, en el bienestar de los individuos, del pueblo en general. La búsqueda de responsables específicos y la cómoda de señalar culpables es innecesaria. La autoridad como tal solo será evaluada por resultados y hasta el momento tenemos una gran carencia de estos en la prevención. Considero conveniente enfocar desde la perspectiva del desarrollo y la seguridad humana los programas que se elaboren para la prevención del delito y fomento de la cultura de la legalidad a través de acciones de carácter social, articulando los diversos programas aplicados por cada entidad federativa, orientado a la atención integral de los grupos más vulnerables, específicamente la familia y los jóvenes, en espacios geográficos prioritarios. Fundamental, crear las condiciones que permitan construir un escenario propicio para el desarrollo humano, donde el uso legítimo de la fuerza del Estado sea un instrumento de última instancia, donde los objetivos específicos sean disminuir los factores de riesgo desde el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad para reducir los índices delictivos, involucrar a la ciudadanía en acciones destinadas a asegurar su convivencia a través de una cultura de la legalidad, alinear las actividades y esfuerzos que realizan las entidades federativas de manera organizada en coordinación estrecha entre sus dependencias, municipios, la población, la academia y los diferentes actores sociales. Fortalecer procedimientos de empatía de la sociedad civil con las corporaciones policiales. Las vertientes de la estrategia se orientarían hacia las actividades de desarrollo, actividades de carácter general para el saneamiento social, que evite o reduzca la incidencia del fenómeno delictivo en un primer tiempo. Enfocarse sobre la célula básica que sienta las bases de la salud, fortaleza y permanencia de toda sociedad, que es la familia. Atención a grupos sociales que, debido a su contexto, son susceptibles de cometer delitos y de adoptar una ruta de vida que los pueda hacer especialmente peligrosos. La protección de la población actual de jóvenes y garantizar el desarrollo humano de las próximas generaciones. Legitimación de la actuación policial y la dignificación del policía, tan estigmatizado hasta el momento. Evitar que personas que ya han delinquido o incurrido en conductas antisociales persistan en su conducta mediante la reestructuración del sistema penitenciario, privilegiando el trabajo y la dignificación de los internos para lograr su reinserción social. En seguridad nacional, cuando se habla de construir, fortalecer y emplear el poder del Estado para alcanzar los objetivos nacionales establecidos en su Constitución y en los planes sexenales,
Las formas a emplear para alcanzar estos fines es identificando y categorizando indicadores para el diseño de estrategias. El origen y el fin en estos momentos es el individuo y su comportamiento, desde sus orígenes en la célula básica para el estudio y desarrollo del elemento pueblo del Estado, y esta es la familia, queridos amigos. Gracias.